Bueno, buenos días, buenas noches o buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a explicar un tema de la materia de conmutación y enrutamiento de datos. Yo soy Saúl Pérez Silva, vengo del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Estoy en el grupo 7 y SC22 y vamos a explicar lo que son las VLANs. Primero que nada, una VLAN es una red virtual local. ¿Qué quiere decir esto? Las redes como tal se dividen en dos partes, lo que son las lógicas y las físicas. La física es cuando tenemos conectados los equipos, es decir, como cuando tenemos conectado un equipo a un switch, a un módem, a través del cable o a través de Wi-Fi, pero esa es la red física. Y la red lógica es la manera en la que está configurado el switch para crear las redes. En este caso, las redes virtuales en un switch es para tener dos o más redes en un solo switch. Aunque estén conectados en el mismo equipo, cuando creamos una red virtual es como si hiciéramos una división del switch. Por ejemplo, si nosotros tenemos, las computadoras son, de los alumnos y estas son de administrativos, están conectadas al mismo equipo, pero esta pertenece a una red diferente que esta, y esta pudiera tener o no acceso a estas redes, a estas computadoras, a estos equipos. Así es como funciona. Es dividir el switch en varias redes. Entonces, lógicamente estaría así. La red de alumnos estaría virtualmente en este switch, y la red de administrativos estaría virtualmente en este otro switch, que viene siendo el mismo. Bueno, una de las ventajas es el ahorro en equipos como los que son los distribuidores de la red, que son los switch. Por ejemplo, si nosotros tenemos que realizar separar dos redes, o estamos en un edificio y en el piso de arriba tenemos equipos de cómputo y en el piso de abajo tenemos equipos de cómputo, pero no queremos que estos dos equipos pertenezcan a la misma red, sino que todo lleve un orden, lo podemos separar de manera virtual. Entonces los equipos de abajo van a estar conectados al mismo switch y los equipos de arriba van a estar conectados igual al mismo switch, pero no pertenecerán a la misma red. Entonces eso es como cuando nosotros intentamos separar los elementos de la infraestructura, como son los teléfonos IP o los controles automáticos. En el caso de los teléfonos es para no tener las mismas extensiones que se requiere para un piso que para el otro. Es como estar juntos pero no revueltos. Y otra ventaja es que se puede restringir el acceso. Por ejemplo, si tenemos en un lado los administradores de la red y en el otro los usuarios, obviamente los usuarios no queremos que ingresen a los archivos que los administradores de la red comparten. Asimismo, los administradores sí pueden ingresar a los usuarios. Entonces, así se puede acomodar de cierta manera lógica para que quede de la forma en que se quiere. Esas son algunas ventajas de lo que es las redes virtuales. Tenemos varios tipos de red, de VLANs. Entre los principales son por puerto. ¿Qué quiere decir por puerto? Si notamos en el switch vienen puertos Ethernet.
Entonces por puerto es cuando decimos del puerto 1 al puerto 5 es una red, del puerto 5 al puerto 10 es otra red. Entonces esta es la forma más fácil de configurar una red VLAN por puertos, porque simplemente delimitamos qué puertos pertenecen a qué VLAN y qué puertos pertenecen a la otra VLAN. Otra forma es por MAC. La MAC address, si bien recordamos, es un número de identificación de los equipos. Todos los equipos que se conectan a la red tienen una MAC address. Este es un poco más complejo porque se tiene que utilizar lo que es un mapeo de MAC address, y por lo cual es más laborioso y no cualquier persona o cualquier técnico lo hace. Otro es por protocolo. Se utilizan varios protocolos de IPs o IPX, donde se van a separar unos de otros. La otra es por subredes, que es como tenemos dos VLAN, pero dentro de una VLAN tenemos aparte una subred. Entonces es como si tuviéramos un árbol y una rama, tiene más ramitas chiquitas. Esa es la subred, y aparte esa ramita chiquita tiene otras ramitas más chiquitas. Entonces esa ya viene siendo la subred de la VLAN, aunque pertenecen al mismo árbol, pero esa es una subred de la VLAN anterior. Entonces ya esto es un poquito más complejo y más abstracto. Tenemos también VLANs definidas por el usuario, que es generar un patrón de bits para cuando llegue los bits al frame, sin importar las características del usuario y protocolo de la dirección y el puerto, se repartirán, o es como ponerle una bandera, un tag a los bits. Entonces decir, estos datos, este paquete de información es únicamente es para estas computadoras que son de esta red, y esta información es para estas otras computadoras que son de otra red. Entonces esto es un poco más abstracto. Tenemos también las de bidding, que son parámetros o criterios para asignar las redes virtuales. Es, por ejemplo, si el usuario es del puerto X, entonces se le asignará una red virtual correspondiente. Entonces ya son un poco más complejas. Se parecen mucho a las de protocolo, pero esta es su principal forma o su principal razón de ser, son que se tiene que cumplir con protocolos establecidos, con puertos establecidos y con dirección MAC. Entonces esta es una unión de las tres, de protocolo, puerto y MAC. Y por último tenemos la de DHCP, aquí ya no es necesario proporcionar una dirección IP, sino que cuando el usuario enciende la computadora, automáticamente el DHCP pregunta al servidor para que le dé una dirección IP, y con base a esta acción asignar la red virtual que le corresponde. Esta es de las más actuales, esta tecnología de redes virtuales. Entonces es un poco más compleja. Entonces vamos, como que esto va cambiando de acuerdo por su complejidad, ¿no? La más fácil, un poco más compleja, la que le sigue, y así hasta llegar a lo más complejo. Bueno, esto sería todo, amigos. Es una breve explicación de lo que son las VLANs, que no son otra cosa más que redes virtuales, y son muy útiles.
Sin embargo, hay algo con lo que no se puede hacer o no es recomendable hacer, que es tomar una VLAN o crearla cuando estén entre dos edificios. Eso no es recomendable porque se crea un tráfico de datos y es muy difícil administrar todo eso. ¿Por qué? Por la distancia. Entonces, sabemos que a mayor distancia se pierden más los datos por el cobre. Y ahorita lamentablemente todavía no tenemos lo que es la fibra óptica, en puertos de fibra óptica aquí al alcance. Entonces, ya cuando avance la tecnología, esto será un poco más factible y será más recomendable y más fácil. ¿Sale? Hasta luego.